Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a terminar la parte dura de SQL con un pequeño taller sobre valores nulos. Nosotros les venimos diciendo varias veces, cuidado con los valores nulos, cuidado con los valores nulos. Y no es porque no haya que usarlos, porque para algo están, sino que hay que tenerles respeto porque su comportamiento es bastante poco intuitivo. Y la idea es, en esta pequeña parte de la clase, mostrarle con un caso de ejemplo varias de estas partes en las cuales se comportan de forma no tan intuitiva y cómo poder solucionarlo y cómo estar preparado para, si nos llegara a ocurrir en algún momento, que nos enfrentemos a estas situaciones. Bueno, medio como repitiendo, pero viene al caso, el valor nulo es algo desconocido y se lo trata como desconocido. Cualquier comparación contra un valor nulo da valor nulo, es decir, desconocido. Inclusive compara igualdad de valores nulos. Si yo tengo dos campos con nulo y me fijo si son iguales, lo que va a decir es desconocido, porque de vuelta, si yo tengo dos papelitos con un número y ustedes no saben qué escribí en ninguno de los dos papelitos, no saben si lo que escribí es igual, si es distinto, si uno es mayor que el otro, etc. Entonces, siempre tendría que dar nulo. El nulo se termina interpretando con un falso, con lo cual una consulta que compare un valor no nulo con uno nulo va a tener como resultado desconocido, es decir, nulo, y el where va a terminar evaluándose a falso, con lo cual no va a devolver esa fila en particular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los nulos, ¿sí? Consultas que no tengan en cuenta los valores nulos pueden tener resultados inesperados y poco intuitivos. Ustedes ya han visto el operador is, que de hecho lo hicimos hace poquito, is null o is not null. Tenemos además también el is distinct from para ver expresiones que sean distintas a un valor o sean nulas. Es decir, is distinct from true me va a devolver cuando es falso o cuando es nulo. No tendríamos que utilizar eso. En general no se usa tanto el is distinct, al menos yo no lo vi, pero sí el is null o el is not null lo tenemos con bastante uso, ¿sí? Bueno, en general los valores nulos lo utilizamos para dos cosas. Si bien se tratan como un desconocido, se utilizan no solamente para representar valores desconocidos, sino también para representar vínculos que no existen, es decir, la clave foránea nula. Y los valores desconocidos también lo podemos categorizar en dos formas distintas. A veces no lo conocemos porque hay una migración de datos, ¿sí? O a veces también por no tener a un valor. Si un pedido que tiene una fecha de entrega, desconocemos cuál es la fecha de entrega hasta el momento que realmente se pudo entregar. Entonces, estos son como una especie de categorización. Para trabajar sobre esto tengo un pequeño ejemplo que es alumnos e instituciones secundarias, ¿sí? De los alumnos tengo el padrón, el apellido y el nombre de la institución secundaria y la cantidad de créditos. Y fíjense que acá tenemos dos nulos. Imagínense que Beatriz Varano tiene nulo porque, no sé, viene una migración y no sabemos qué cantidad de créditos realmente tenía. Entonces le ponemos nulo. Porque algunos tiene, pero no sabemos cuántos. No es lo mismo con el de cero, que es decir, sé cuántos tiene y sé que tiene cero. Y acá este Darío de Martí le ponemos nulo porque no está recibido de ninguna de las instituciones secundarias que tenemos. Por ahí este Darío de Martí viene del extranjero, entonces se recibió en algún lado, pero no lo tenemos en nuestra base de datos porque solamente tenemos las instituciones secundarias de Argentina. Entonces con nulo le indicamos de que no está recibido en ninguna de nuestras instituciones secundarias. Le tengo que poner nulo para que no rompa la regla de integridad referencial, ¿sí? Y tenemos solamente tres instituciones secundarias, CNBA, ILSE y ORT, con su dirección. ¿El ejemplo se entiende? ¿Sí? 4 alumnos, 3 instituciones secundarias, y lo tengo, si Dios quiere. ¿Dónde estás? Acá. Pingui. Acá tengo los 4 alumnos, ¿sí? No sé si ahora las cantidades de créditos, lo voy a hacer más chiquitito. Ahí va. Y las instituciones secundarias, lo que se llama INSTSEC. No sé qué toqué. Ahí está. Sería un pop-up raro. Las mismas 3 instituciones secundarias. ¿Me queda claro el caso que vamos a utilizar? ¿De ejemplo? Voy a tomar eso como un sí. Bueno, primera consulta. Viene mi jefe y me dice, Lucas, haceme 2 consultas que devuelvan el padrón de los alumnos que están recibidos del IRSE y otra consulta que los padrones que están recibidos de otra institución secundaria. ¿Qué hace Lucas? Escriba select asterisco from alumnos where nombre inst sec es igual a ILSE. La ejecuto, perfecto. Hago copy-paste y le digo, toma, acá tenés tus 2 consultas. Los que están en el ILSE y los que están de otra institución secundaria. ¿Y qué es lo que pasa? Si ejecuto la primera, me devuelve solo a Beatriz Varano. Y si ejecuto la segunda,
me devuelve solo a Antonio Álvarez y Carla Canga. Yo se lo mando a mi jefe y mi jefe me dice, Lucas, sos un salame. Por ahí no usa la palabra salame, pero alguna que tenga un significado parecido. Había 4 alumnos, me diste 2 consultas, que una devuelve 1 y otra devuelve 2. Perdiste un alumno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué alumno no está devolviendo? El que tenía null en la... El que tenía nulo en el nombre de institución secundaria. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Vamos a incluir en la segunda subconsulta, acá tenemos que poner or nombre inst sec is null. Y ahí sí apareció Darío de Martí, que es el que no tenía institución secundaria. Porque ¿qué pasa? Para Darío de Martí no tenía institución secundaria, lo tenía nulo, no sabe si es distinto de Ilse porque lo toma como un desconocido, con lo cual este where antes del or, ¿no? El where original, hasta aquí, se evaluaba como falso, entonces no me devolvía a Darío de Martí. Con un or, ahora sí lo empieza a tomar en cuenta, porque si bien no va a cumplir la primera condición, sí cumple la segunda, nombre institución secundaria is null. Entonces ahora sí lo estaría incluyendo. Bueno, esta es una primera que es bastante sencilla, ¿sí? La otra opción que podemos hacer es la que le dije yo, is distinct from Ilse, que es equivalente a todo esto que escribí. Is distinct from Ilse significa que sea distinto de Ilse, incluyendo también el nulo como algo distinto del valor fijo Ilse. Lo voy a mostrar acá. Is distinct from Ilse, y ya no tengo que poner el or. Ahí puse un punto y coma. Vamos a ver si puedo esto checarlo un poquitito, que está el Pepe grande. Bien. Esta es una forma más reducida de lo anterior, que sea o que sea distinto de Ilse o que sea nulo. Tenemos acá en la filmina entonces las dos formas, una comentada y la otra es la que acabo de hacer. Bien, este parece medio pavo, pero es un caso que se puede llegar a dar si uno no tiene el cuidado. De hecho, uno dice, pero no te habías dado cuenta que era distinto. Bueno, a veces pasa que uno ejecuta la consulta en un entorno de desarrollo en el cual no hay nulos, funciona todo bien y cuando lo mandas al entorno productivo había un nulo y ese empieza a desaparecer. Que tengan cuidado igual, porque no es que es algo tan sencillo de chequear si no es tan común que tengan nulos. Bueno, esto no es en sí algo antiintuitivo. Vamos a dar ahora un ejemplo, pero vamos a ver una función que está útil para trabajar con nulos, que es la función QualS. La función QualS es una función especial que puede tener muchos parámetros. Puede tener 1, 2, 3 o la cantidad que quieran. Y lo que hace es devuelve el primer valor no nulo de sus parámetros. Es decir, si el parámetro 1 no es nulo, devuelve ese valor. Si es nulo, intenta devolver el 2. Si el 2 no es nulo, devuelve. Si el 2 también es nulo, intenta devolver el 3. Y así sigue hasta que encuentre el primero cuyo valor no es nulo. En caso de que todos sean nulos. Nulo. Ahí devuelve nulo. No le queda otra. Entonces vamos a un ejemplo de uso de cuáles se devuelve un listado con el padrón y la institución secundaria de todos los alumnos, pero para los alumnos que no tienen institución secundaria queremos devolver un valor en particular, sin-inst como. Entonces, bueno, esto sería. Si acá, para Darío de Martí, acá no quiero que devuelva nulo, sino que quiero que devuelva sin-inst. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Padrón, nombre, apellido y cantidad de créditos. Y acá, en vez de devolver directamente nombre inst sec, lo que voy a devolver es un cuál es entre nombre institución sec y el valor fijo sin inst. As nombre inst sec. Algo no le gustó. Me faltó la coma acá arriba. Ahí está. Sí, vamos a intentarlo un poquito más lindo. Ahí va. Entonces, ¿qué hacía la función? Para cada fila, si el nombre de institución secundaria no era nulo, que es este caso, este caso y este caso, lo devolvía. Y en la de Darío de Martí, como era nulo, pasa al siguiente parámetro, que es sin-inst, y acá devolvía ese valor porque es distinto de nulo. Si les puedo mostrar lo que les dije antes, que el default termina siendo nulo, si le paso un único parámetro, termina siendo nulo porque no hay otra. Pero bueno, este está bastante piola para lograr de alguna forma devolver los nulos con otro valor. Obviamente el valor tiene que tener el mismo tipo de dato que el del primer parámetro, si no puedo empezar a mezclar tipos de datos porque ahí sí se va a funcionar mal la consulta. Bueno, de vuelta, esto no es que sea un problema, pero es cómo zafar algunas cosas, la función cuál es bastante utilizada.
Ahora sí vamos con otro problema no intuitivo. Vuelve mi jefe, y que ya está bastante enojado, y me dice que en una única consulta le devuelva en 3 columnas distintas la cantidad total de alumnos, la suma total de créditos obtenidos y el promedio de créditos por alumnos. Sacame este reporte, Lucas, es una papa. Entonces, yo veo que es fácil, y digo, bueno, select from alumnos, me pide la cantidad total, es count asterisco, ¿qué más me pedía? La suma total de créditos, es sumar cantidad de créditos, y el promedio de créditos por alumnos, average, cantidad de créditos. La ejecuto, se lo mando sin mirarlo porque era una papa, y de vuelta mi jefe me dice, Lucas, sos un salame. Porque fíjense que devuelve que hay 4 alumnos, hay 100 créditos en total, el promedio debería ser 25, y sin embargo el promedio me está devolviendo 33,33. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Varía con los nulos, ¿no? Había un alumno que tenía créditos en nulo. Voy a volver aquí. Este alumno, esta alumna, ¿verdad? Beatriz Varano, tenía nulo en cantidad de créditos. El tema es que las funciones de agregación, los nulos, los ignoran. Entonces, para el count asterisco, contó filas, hay 4. Para el sum de cantidad de créditos, sumó el 30, el nulo lo ignoró, el 30 y el 40, 30 más 40 da 100. Y para el promedio, ¿qué hizo? El 30 lo consideró, el nulo no, el 30 y el 40 sí, hizo 30, 30 más 40 es 100, dividido 3, porque hay 3 valores que consideró, le da 33,33. Y eso no tiene mucho sentido matemático en base a lo que yo quería que me diera la consulta. Oh, perdón, ¿dónde estás? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, la primera pregunta que me quiero decir es, ¿qué sería correcto? Porque cuando tenemos nulos es complicado. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería devolver 4 alumnos con 100 créditos y promedio 25, o 3 alumnos con 100 créditos y 33,33. Si es la opción 2, entonces tendríamos que descartar a los alumnos que tengan el promedio de créditos nulo. Perdón, la cantidad de créditos nulos. Que es sencillo, en el front tenía que poner where cantidad de créditos is not null. Si es la segunda, lo que yo puedo hacer es decir, el promedio lo voy a calcular de otra forma. No voy a usar la función average, sino que voy a hacer es calcularlo de esta forma. Count asterisco, perdón, el sum de cantidad de créditos dividido el count asterisco. Esto lo puedo hacer tranquilamente. Es una división entre 2 funciones de agregación que para cada grupo dan un número. Entonces es un número dividido otro número. Esto funciona y ya me pasa a devolver el 25. Igual suena medio a hack. Podríamos hacer otra cosa. Podría usar la función ¿cuál es? Para que el nulo lo considere como un 0. Hago un promedio, pero no de la cantidad de créditos, sino de un cuál es entre cantidad de créditos y 0. Entonces, si alguna fila su cantidad de créditos es nula, para el promedio lo va a catalogar como un 0. Ahí lo volví a ejecutar y sigo devolviendo 25. Entonces, estas son las dos formas de zafar el nulo. ¿Ahí no jode mucho el promedio? Sí, jode, obviamente. Por eso de vuelta, ¿qué es lo que querías considerar? Si vos decís, no, mira, me está distorsionando el promedio de los no conocidos, ahí lo que harías es la otra opción. Calculás el promedio sobre los que tienen cantidad de créditos. Entonces, excluís a los alumnos con nulo en cantidad de créditos que lo haces en el where. De hecho, hasta lo podemos hacer acá fácilmente. Cantidad de créditos is not null. Y ahí sí me devuelve 333,33. De vuelta, depende de cómo queremos tratar los nulos y eso ya es más algo de preguntarse qué representa realmente ese nulo y cómo los queremos considerar. Las dos opciones serían correctas, pero lo importante es que las dos opciones dan algo matemáticamente coherente. 333,33 o 425. Lo que no era coherente era 433,33 porque no tenía sentido. Una consulta. Sí. Si esto se da en un caso, qué sé yo, parcialito, se debería aclarar por qué se tomó la decisión. Y otra cosa más, respecto a cada ejercicio, ¿deberíamos tomar en cuenta que tiene nulos o se aclara en el consigna que contiene nulos? Eso es una buena cosa para preguntar.
en un examen, si bien que puede llegar a influir de alguna forma en los nulos, nos preguntan, ¿podemos llegar a considerar que si hay nulos acá? En general nosotros decimos que no consideren los nulos. ¿Sí? Como tratamos de la tabla que no tengan nulos. Pero es una buena consulta para hacer. Entonces, Si a algún enunciado les queda la duda, nos hacen esa pregunta. ok, en enunciados de la guía también consideramos que no hay nulos. En la guía sí consideren que no hay nulos, salvo que explícitamente lo digamos o que, como veamos ahora, cuando hagamos un left join, se estén generando posiblemente nulos. Ok. Pero asumamos que las tablas no los guardamos. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? A ver, esperen que el chat yo no lo llego a ver. El de null. Ah, esto me estaban contestando a cuál era el problema. Voy a poner esto acá que me está molestando. Bueno, pasamos a otra cosa que no es realmente un problema, pero que es poco intuitivo, que es cómo se ordenan los nulos. Me dice, devuelve un listado de todos los alumnos ordenado en forma descendente por la institución en la que egresaron. Entonces yo voy aquí, y es, asterisco, from alumnos, order, by, nombre, institución secundaria, desk. Yo tiro la consulta y el que tenía un valor nulo me lo puso al principio. Por ahí yo lo quiero al final, depende de qué representan para mí los nulos, puedo querer que vaya al final o al principio. Y la verdad que el nulo no tiene un orden, no hay un por qué si va primero o al final. Entonces, para yo poder definir esto al motor como lo quiero, lo puedo indicar poniendo la opción nulls last. Creo que era así. Te odio, maldito pop-up. No. Nulls last. No, me olvidé cómo era la sintaxis, porque no es algo que se usa mucho. Sí, nulls last. ¿Y por qué no le gusta? Order by, nombre, institución, descendente. Porque se me metió un pipe en el medio de alguna cosa. Ahora sí, nulls last. Si yo le pongo null last, el nulo va al final. Lo mismo si yo le pongo nulls first, el nulo va al principio. Entonces, como el nulo no tiene en sí un orden comparado con los otros valores, yo le tengo que definir si quiero que vayan al principio o al final, o si no, bancarme lo que hace la base de datos por defecto. Acá PostgreSQL, que es la que yo estoy corriendo en este momento, por defecto, cuando es descendente, los nulos van al principio, y cuando es ascendente, los manda al final. Pero eso no quiere decir que concuerde con mi criterio, con lo cual yo lo puedo indicar con la opción nulls first o last. Bueno, y ahora sí llega el caso que yo creo que es el menos intuitivo y el más posible que alguna vez se encuentren. Los anteriores en general yo creo que ustedes se van a dar cuenta, pero esto no, a mí me pasó de hecho una vez, hace mucho tiempo, pero me pasó, que ahora bueno, cuando veamos este caso les voy a mostrar qué es lo que pasa. En su momento fue muy poco intuitivo lo que pasaba, nos costó muchísimo resolverlo y era realmente una pavada. La verdad es que el not exist y el not in, que parece que son casi intercambiables con un pequeño ajuste, cuando hay valores nulos tienen un comportamiento muy distinto. Vamos a representarlo con la siguiente consulta, que fíjense que primero me pide que la haga con un not exist y luego con un not in. Devuelva el nombre y dirección de las instituciones de las cuales no egresó ningún alumno. Entonces, vamos a ver primero la tabla que necesito es inst.sec. Tenemos 3 instituciones, pero había una de la cual no había egresado ningún alumno. Creo que era el ILSE, pero no estoy seguro. Entonces, lo que podemos decir es, bueno, lo voy a resolver con not exist. Me voy a fijar aquellas instituciones secundarias para las cuales no existe un alumno que haya egresado de esa institución. Acá le voy a poner un alias. Select asterisco from alumnos a, where a.nombre de institución secundaria es igual a i.nombre. Voy a meter un enter acá para que quede más lindo. Lo ejecuto, no, era el CNBA. Bueno, nadie egresó del CNBA, lo pueden revisar con los datos si quieren. ¿Sí? Entonces busco todos los datos de las filas de institución secundaria para los cuales no existe un alumno que haya egresado de esa institución secundaria. Esto de aquí. ¿Esta consulta se entiende? No tiene ningún problema, ¿no? ¿Sí o no? No. Bien. O sea, no tiene problema. Anda perfecto. ¿Qué pasa con esto? Ustedes me pueden decir, no, bueno, pero esta consulta quedó correlacionada y eso suele traer problemas de performance. De hecho, creo que lo habremos dicho en algún momento. Lo voy a convertir en un not in para que no me quede correlacionada. Es decir, que es correlacionada, que hace referencia a
la consulta principal, con lo cual cada subconsulta va variando en base al valor de i.nombre, que puede ir cambiando fila a fila. Perdón, sí, no dije nada, de i.nombre que puede cambiar de fila a fila. Entonces no me dicen, yo sé que esto por ahí no performa bien, lo voy a cambiar para un notin. En vez de decir que no existe un alumno de esa institución secundaria, voy a decir que el nombre de la institución no esté entre los nombres de instituciones secundarias de los cuales se recibieron los alumnos. Este lo paso aquí y lo cambio por un notin, que el nombre de la institución secundaria no esté en el conjunto. Metí unos tabs y no me lo convirtió a espacio. Ahí está. En una subconsulta, que ahora sí lo que tiene que volver es el nombre de institución secundaria de los alumnos. Pingui. Esto uno lo ve y dice, bueno, tendría que devolver lo mismo. Me estoy fijando que el nombre de institución secundaria no esté entre todos los nombres de instituciones secundarias que sí son tenidos por alumnos. Pero cuando lo ejecutamos, no me devuelve nada. ¿A alguien se le ocurre por qué? Los maté. Vamos a ejecutar solamente la subconsulta. La subconsulta devuelve los nombres de instituciones secundarias de los alumnos. ORT, ILSE, NUL y ORT. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando viene para la ORT, lo encuentra en la subconsulta, con lo cual, como es un notin, no devuelve la ORT. Para el ILSE, lo encuentra en la subconsulta, con lo cual no devuelve el ILSE, que es correcto, no hay que devolverlo porque hay alumnos en esas instituciones. Y cuando viene con el CNBA, y se va a fijar si no está en este conjunto, se ve que no es el ORT, no es el ILSE, y este NUL no sabe si CNBA es igual o no a este valor desconocido, porque no sabe cuál es el valor. Entonces dice, no sé si no está en el conjunto este de acá a la derecha. Como no lo sé, se termina interpretando como falso, al CNBA no me lo devuelve porque este where termina siendo falso. Entonces, el hecho de que haya un NUL dentro de lo devuelto de la subconsulta rompe la idea de usar el notin porque nunca va a devolver nada. ¿Sí? Bueno, esto como les dije nos pasó en un entorno productivo, era una cosa que funcionaba maravillosamente, era un campo que no permitía nulos y algún día alguien lo cambió para que permitiera nulos y se empezaron a crear registros en nulos y dejó de funcionar la consulta, que no se había tocado desde hacía años, con lo cual nadie entendía por qué había dejado de funcionar así de la nada. Y hasta que encontramos fue complicado porque en desarrollo no teníamos los nulos, con lo cual el desarrollo seguía funcionando. Bueno, fue bastante catastrófico y a mí me parece que esta sí no es realmente intuitiva. Todas las otras anteriores uno yo creo que se puede llegar a dar cuenta, pero acá no me parece que sea tan sencillo verlo. ¿Cómo se puede solucionar este problema fácilmente para que no se dé? No permitiendo nulos. No permitir nulos en la subconsulta. ¿Sí? Por más en la tabla lo estemos devolviendo, acá lo que podemos hacer es no devolver los nulos en la subconsulta. Where a.nombre inst sec is not null. Si yo ya hago esto, otra vez ese pipe loco, ahí sí devuelve el CNBA, porque cuando va a revisar el CNBA contra este conjunto de la subconsulta ya no devuelve el valor nulo, porque se lo puse en el where. Entonces, CNBA no está en un conjunto que sea ORT, ILSE, ORT, con lo cual el notin da verdadero, con lo cual lo empiezo a devolver. El corolario es, ojo, cuando usan el notin, si la subconsulta devuelve nulos. Hagan que la subconsulta no devuelva nulos en base a con un where pidiéndole que los campos que van a devolver no sean nulos y ahí ya no van a tener problema. Pero esta sí que no es para nada intuitiva. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé qué opinan ustedes. Yo lo sigo dando, pero ¿se hubieran dado cuenta inmediatamente del problema? No, me imagino que no. Bien, acá tenemos el not exist y acá tenemos el not in que le agregue ya que no sean nulos. Bien. Por más que nos volvamos locos diciendo no usamos nulos en una base de datos, que no quiero que les quede ese concepto. Para mí está bien usar los nulos, tienen un uso interesante. Lo que yo le digo es úsenlo con cuidado. Por eso siempre decimos tengan cuidado con los nulos porque traen comportamiento. Pero por más que ustedes vayan y sean los fundamentalistas del not null y no lo permitan en ningún lado, las consultas con outer join me pueden devolver nulos. Y tengo que manejarlos o saber manejarlos de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa con las consultas de outer join? Imagínense una consulta que me dicen, para cada institución secundaria, devuelve el nombre y la cantidad de alumnos con padrón mayor a, no sé por qué hay una A de más, mayor a 40.000
que egresaron de ella. Entonces, la idea sería, vamos a volver a dar los datos. Odio que me quede esto. Select asterisco from alumnos. La idea de la subconsulta es que para la ORD, ¿cuántos alumnos de padrón mayor a 40.000 hay? 1. Carla Canga, ORD me tiene que devolver 1. Para el ILC también hay 1. Y para el CNBA hay 0. Eso sería lo que me tiene que devolver la subconsulta. Bueno, como necesitamos que el CNBA me lo devuelva con 0, necesitamos hacer un left join entre la tabla de instituciones y la tabla de alumnos para incluir aquellas instituciones que no se vinculan con ningún alumno. Entonces yo primero voy a arrancar haciendo esto. Select asterisco from inst sec y left outer join alumnos a on i.nombre es igual a nombre institución secundaria. Bueno, acá vemos que apareció el CNBA vinculado con nadie, pero apareció. La ORD apareció con 2 alumnos y el ILCE apareció con 1 alumno. Si queremos hacer el nombre, lo que me pedían el nombre de la institución y la cantidad de alumnos, olvidémonos por ahora del filtro. Si queremos hacer eso, decimos, bueno, hacemos i.nombre y count asterisco as cantidad alumnos. ¿Qué es lo que no le gusta? Perdón, porque no agrupé. I.nombre. Perdón, tengo que agrupar porque necesito poder contar cuántos alumnos hay por cada institución. Ahora sí. Bien. Si hiciéramos esto, me dice que el CNBA hay 1 alumno, el ORD hay 2 y el ILCE hay 1. Sin embargo, eso no es correcto, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuántos alumnos había del CNBA? Que lo vimos en la No consulta había anterior. ninguno. Ninguno. ¿Y por qué me está devolviendo 1? Porque el count asterisco cuenta contando el filas. Bien, entonces lo que tengo que hacer es, recuerden que las funciones de agregación no consideran los nulos. Tengo que contar algún campo de la tabla de alumnos. Por ejemplo, a.padrón. Y ahora sí, para el CNBA me devuelve 0, para ORD 2 y para ILCE 1. Ojo, traten de siempre hacer un count sobre algún campo que sea parte de la clave primaria de la tabla de alumnos. Porque si hicieran un count de otro campo que puede tener valores nulos, quizás un alumno que estaba en una institución y ustedes, no sé, le cuentan, qué sé yo, a la fecha de recibido y el alumno no estaba recibido y le pusieron nulo, a ese alumno no lo va a contar. Entonces, cuenten algún campo que forme parte de la clave primaria, con lo cual seguramente no permite nulos, con lo cual, si es nulo es porque no era un alumno de real, sino que era una fila que no se había juntado con ninguna fila de la tabla. Bueno. Hasta acá estamos si me lo pidieran sin el filtro de alumnos. Si quiero saber cuántos alumnos egresaron de cada institución secundaria, esto funciona perfecto. Pero me pedían no cualquier alumno, los alumnos con padrón mayor a 40.000. Uno diría, bueno, papita para el loro. Where a.padrón mayor o mayor igual, no me acuerdo, mayor a 40.000. Lo ejecuto y fíjense que desapareció el CNBA. ¿Qué pasó? El where no tenía nulo el padrón, ¿no? Claro, para el CNBA, a.padrón era nulo, con lo cual no cumple la condición de a.padrón es mayor a 40.000, porque no sabe, el padrón que es nulo no sabe si es mayor o no a 40.000, con lo cual le vuelve falso. Entonces el CNBA desapareció. Bueno, no se puede comparar en el where un valor de una tabla que quizás no está siempre. Es decir, una tabla que está en el lado derecho de un left outer join o que está en el lado izquierdo de un right outer join. No se puede porque trae comportamiento inesperado. Y ustedes podrían decir, no, pero pará, vos podés haber hecho esto. Mira, Lucas, where a.padrón igual a mayor a 40.000 or a.padrón is null. Y ahí parece que se resolvió. Si CNBA con 0, ORD con 1 e ILCE con 1. Bueno, parece que se resolvió, pero no tanto, porque si yo en vez de 40.000 pongo creo que 50.000, fíjense que me desapareció otro. Me desapareció otro dato. ¿Por qué es esto? Esperen que lo voy a mostrar. Alumnos. ¿Por qué me desapareció el ILCE? Bueno, ¿qué está pasando? Para la ORT había un alumno con padrón mayor a 50.000, con lo cual lo devuelve con 1.
Para el CNBA no había ningún alumno, con lo cual A.padrón iba a ser nulo, con lo cual lo devuelve porque cumple esta otra parte de la condición. Para el ILSE, se junta con un alumno, el left join me devuelve al ILSE juntado con Beatriz Varano, ese alumno no cumple ni que su padrón sea nulo, ni que sea mayor a 50.000, con lo cual se borra la fila del ILSE, la única que está, y por eso es que finalmente el ILSE no se termina devolviendo. Entonces, por más que pareciera que funciona, este hack no es correcto. Funciona solamente en el caso de 40.000 porque tanto el ILSE como la OR tienen al menos un alumno que cumpla eso, pero no funciona. ¿Cómo es lo correcto para hacer que sí funcione? Hay que poner la condición adentro del ON. And A.padrón es mayor a 40.000 acá. Fíjense que funciona para mayor a 40.000 y si lo cambio a mayor a 50.000, sigue funcionando. El ILSE no se vinculó con ningún alumno con padrón mayor a 50.000, el CNBA no se vinculó con ningún alumno y el ORT sí se vinculó con un alumno mayor a 50.000. Entonces, corolario. Condiciones o filtros sobre tablas que están del lado derecho del left outer join, es decir, que a veces tienen su valor nulo, tienen que meterse adentro del ON para que funcionen como realmente se debe. ¿Cuándo uno se puede encontrar con algo de esto? Bueno, si, no sé, estoy viendo por provincia cuántos casos de una enfermedad hay en un periodo de tiempo. ¿Sí? Yo tengo por un lado las provincias y por otro lado las enfermedades que se dieron en qué provincia se dio. Y yo quiero que devuelva a todas las provincias, aunque no haya tenido ninguna enfermedad en ese rango de tiempo. Bueno, voy a hacer un provincias, left join, casos de enfermedad. Y el filtro de la fecha que está en el caso de enfermedad lo tengo que meter adentro del ON, porque si no, podría estar llegando a no devolver a alguna provincia. Tengo que tener ese pequeño cuidado. Bueno, acá tenemos lo que le dije, la condición del padrón lo metemos adentro del ON para que funcione correctamente. Bien, no tengo mucho más que decir de los valores nulos. Es una pequeña exposición, pero creo que les sirva espero que les sirva como para que al menos sepan que hay que tener un cuidado, ¿sí? Mi recomendación es, úsenlo, pero cada vez que haga una consulta piensen, ¿el valor nulo me puede afectar de algún modo esta consulta? ¿En qué me lo puede afectar? Y lo estoy metiendo en el where un campo que puede ser nulo. Bueno, estoy considerando qué pasa si es nulo y si no es nulo, con un is o con un is not null. Lo estoy usando en una subconsulta. Bueno, ¿estoy excluyendo a los nulos para que la subconsulta no tenga un comportamiento raro? Esas son las preguntas que yo espero que ustedes se hagan para resolver en algún momento alguna situación de ese estilo. Bien, no me queda mucho más que decir. De hecho, fíjense que ya pasamos a la bibliografía, pero en esta slide me voy a detener un ratito antes de terminar la clase. SQL avanzado simplemente lo llamo avanzado porque son cosas que quedan fuera del alcance. La verdad que con 2 clases no podemos dar tanto, pero no quiere decir de que sea avanzado de forma complicada o que no lo van a poder entender. Cualquiera de estas cosas las van a poder entender si las buscan en internet o hacen lo que ustedes quieran hacer. Ahora es común el preguntarle al chat GPT, yo creo que también puede funcionar, pero no las vamos a ver en detalle, pero las voy a nombrar un poquito por encima. La más importante que quiero que les quede, que nosotros lamentablemente no me da mucho tiempo para tratarlo, es el SQL Injection. Y no tiene tanto que ver con SQL, sino con el uso de SQL. Y la regla importante que quiero que les quede es, de ninguna manera, en un software que ustedes desarrollen, ejecuten una consulta SQL concatenando strings. Porque si alguna de las cosas que están concatenando el string viene de un dato que alguien puede modificarlo, ¿sí? Por ejemplo, de un parámetro de un HTTP request o algo por el estilo, esa cosa que se está concatenando puede cerrar una comilla y poner un punto y coma y cambiar una instrucción de SQL y borrarles la base de datos, borrarles los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? No dejen de ninguna forma que algún string que ustedes no escribieron se concatene directamente en una consulta, porque trae riesgos de seguridad. Lo que hay que hacer es usar algún tipo de framework o inclusive algún tipo de objeto del lenguaje que están utilizando para agregar de alguna forma el valor string parametrizado en la consulta, ¿sí? Revisen en cualquier documentación de lo que estén usando, Python, .NET o de algún framework, Hibernate o el que fuera, y seguramente les va a decir cómo agregar parámetros a la consulta. Y generalmente es un método, generalmente se le pone, de alguna forma se indica el parámetro número 1, se le pone un nombre y después por fuera se le dice qué valor tiene que tener ese nombre en particular o ese alias en particular. Y cuando eso lo encuentre, lo que va a hacer es lo va a sanitar y les va a decir,
todas las comillas las va a escapear, si tratan de meter algún código SQL lo va a escapear para que se interprete como un literal y no como código SQL, y seguramente se va a resguardar. No intenten tampoco ustedes sanitizarlo a mano, porque seguro que hay algún caso muy border que se les escapa. Hay gente que en vez de poner la comilla para cerrar, lo pone en código Unicode o pone algún código equivalente de otro idioma. Es muy complicado el tema. Cualquier acceso que estén haciendo una base de datos seguramente va a tener una forma de escribir una consulta parametrizada. Y esto sí les digo, tómense el trabajo de buscar cómo evitar SQL injection en Internet, en algún sitio que les guste, y léanlo un poquitito, porque es algo muy importante que lo tienen que tener en cuenta. Esto sí es algo realmente que nos excede en la materia, pero creo que es importante que sepan qué riesgos hay de escribir mal una consulta SQL, qué problemas les puede traer en un sistema que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Las posibilidades de que a uno le entren a la base de datos y le borren una tabla son bajas, pero en el caso de que ocurra es catastrófico y no tiene que permitirlo bajo ningún concepto. Ahora sí. Dicho esto, bueno, ¿qué cosas quedan fuera del alcance de la materia pero ustedes pueden investigar? Store Procedures y Trigger. Bueno, los sistemas gestores de base de datos, casi todos, algunos muy básicos no, pero casi todos los importantes, me permiten de alguna forma programar en la base de datos lo que se conoce como Store Procedure, un procedimiento que queda dentro de la base de datos. Y ese procedimiento, ¿para qué sirve? Bueno, puedo tener un procedimiento, por ejemplo, que lo puedo ejecutar y me genera datos y me los devuelve como datos de una tabla, o un procedimiento que lo ejecuto y tiene una lógica de validación que me permite o no ingresar datos en una tabla con validaciones complejas que no son fáciles de definir como una restricción, pero la podemos definir bien programando con ifs, con fors, con while, con toda la programación que ustedes ya conocen. Y también los triggers, que son procedimientos en particular que se ejecutan ante una acción. Un trigger puede decir, mira, cuando se cree una fila en tal tabla, ejecuta este código. Que no sé, por ejemplo, genera auditoría o que rechaza una inserción si no tiene algún valor o que pasa a mayúsculas un campo que no esté puesto en mayúsculas, cosas de ese estilo. Es muy poderoso lo que se puede hacer. Hay un gran debate que no va a tener fin nunca entre si conviene o no meter lógica de negocios en la base de datos. En general, a favor dice conviene porque tiene mejor performance y porque te cuidas de que si alguno accede a la base de datos con otro aplicativo en el cual no está la lógica de negocios, me genere casos que no están correctos. En contra, lo que se suele decir es, si tenemos lógica de negocios en la base de datos y también en nuestro aplicativo tenemos cosas duplicadas, que por ahí en algún momento se cambian a un lado y no en el otro, con lo cual traen inconsistencias, hay que manejar dos codebase distintos, los lenguajes no son los mismos. Es un debate interesante, no voy a yo decirles de qué lado estoy porque no quiero influenciarlos, tomen ustedes el partido que quieran tomar, pero infórmense en los pros y las contras de tomar cualquiera de las decisiones. Pero existen, en algunos lugares se usan muchos, en algunos lugares se los ignora totalmente de acuerdo a en qué lado de esta grieta esté. Pero está bueno que sepan que existen y si les interesen, busquen y van a encontrar bastante datos. Cada motor de base de datos tiene un lenguaje propio, el Transact SQL, el PLSQL, creo que se llama el de Oracle, PostgreSQL tiene un lenguaje propio interno, algunos incluso tienen extensiones para poder desarrollarlo en Python o cosas por el estilo, que son lenguajes con los cuales uno por ahí ya está más familiarizado. Bien. Ítem 3, este de aquí, funciones de ventana. Las funciones de ventana son cosas que están muy buenas, pero no es tan fácil encontrar una utilidad. Es algo parecido a las funciones de agregación, pero que se ejecutan fila a fila. Yo podría tener un resultado que surge de un join normal, sin agrupamiento, y para una fila en particular y una columna, yo quiero sacar datos que no vengan solo de esa fila, sino de un conjunto de filas, que sería la ventana. ¿Qué podría yo querer hacer? Podría devolver, por ejemplo, para cada alumno todas sus notas y poder comparar con el promedio de notas del alumno para poder ir viendo cada nota en particular si fue mejor o peor que la del promedio y cómo fue evolucionando su promedio. Entonces, no sé, por ejemplo, tengo un 10 y hasta ese momento el promedio era un 10, después se sacó un 9, entonces en ese momento el promedio era 9,5, después se sacó, no sé, un 8 y ya el promedio se me complica calcularlo, creo que da 9, ¿no? Si no estoy bien, pero probablemente esté fallando, ¿sí? Y lo importante es que este valor no surge solo de este 8, sino de todos los anteriores, ¿sí? Bueno, hay formas de definir ventanas, que sería para cada fila, contra qué otras filas tiene que comparar. Esto también es útil para hacer que de hecho es una de las funciones de ventana que no son de agregación, para hacer un ranking. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla que me dice todos los corredores de cada carrera y qué tiempo hicieron. Y yo quiero decir, bueno, ¿en qué posición salieron? Bueno, eso es un ranking
para cada fila lo que las va a hacer, la va a rankear contra los tiempos de otros jugadores en la misma, de otros corredores, perdón, en la misma carrera, no en otras carreras. Entonces, para cada jugador yo tengo, no sé, Usain Bolt hizo 8.5 segundos y fue el primero en su carrera. Después vino, no me sé otro nombre, Juan Pérez hizo 9.7 segundos, quedó segundo en su carrera. Bueno, para eso están las funciones rank. ¿Sí? Hay otra que se llama row number. Y había otra que no me acuerdo cómo era el nombre, pero la diferencia entre ellas es que alguna rankea los empates y otra no. Es decir, el row number, si no me equivoco, pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ranking, si hay dos que tuvieron el mismo valor y salieron primeros, a los dos devuelve el ranking 1 y al siguiente le pone tercero. Y la otra creo que era dense rank, que es cómo manejan lo que pasa cuando hay un empate. Si hay dos que salieron primero, ¿el siguiente caso es el segundo o es el tercero? Bueno, eso creo que es la diferencia entre el rank y el dense rank. De vuelta, lo pueden investigar si les sirven. Es bastante útil, pero no conozco que se lo utilice mucho. En general, cosas de ese estilo se suele hacer con post-procesamiento, pero si las llegan a manejar, les puede llegar a servir. Investíguenla si les interesa. Lateral join, el ítem número 4, es algo que está bueno y no está bueno al mismo tiempo. SQL tiene la ventaja de ser declarativo. Yo nunca le estoy diciendo cómo resolver las consultas. El motor las resuelve de la forma que él considere que es lo más óptimo y vamos a estar hablando bastante del tema en la segunda parte de la materia. El lateral join lo que me permite es juntar a una tabla con una subconsulta y que esa subconsulta de alguna forma referencie a la tabla original. ¿Qué me permite hacer eso? Por ejemplo, si yo quiero tener para cada alumno su última nota, yo hago un lateral join entre alumnos y una subconsulta que devuelva la última nota del alumno. ¿Sí? Por ejemplo, ordenándolo por fecha descendiente y quedándose con la primera. Esta subconsulta tiene que referenciar al padrón del alumno de alguna forma. Con un join normal, eso no se puede. Si yo junto un alumno con notas, por mismo padrón me va a devolver todas las notas. No me permite devolver solamente la última o la primera o la de mejor valor o lo que fuera. Lo tengo que resolver con una subconsulta todo eso y es un poquito más verbose que usar un lateral join. Además, tiene generalmente, en casos de este estilo, tiene una mejor performance que hacer la subconsulta, porque como que para cada alumno voy a buscar únicamente una sola nota y no estoy considerando todas las otras. La desventaja es que medio como que le estoy diciendo cómo resolver la consulta. Si hago alumnos, lateral join notas, el lateral join con una subconsulta de notas, le estoy diciendo forzosamente que tiene que arrancar por alumnos y después ir a buscar las notas, y quizás en algunas consultas eso no era lo óptimo. Entonces, por eso es que quizás no está tan bueno, pero está bueno que sepan que existe. Bien, ¿están todavía o ya los asusté? A ver si alguien me escribe algo. Nombre de OP, aprendido table. Sí, bueno, hay un cómic de XXCD, no me acuerdo cómo es, que después lo voy a mandar, que alguien le puso de nombre a su alumno Josecito, comilla, punto y coma, drop that table alumnos, y le rompió toda la base. Lo voy a buscar y lo voy a mandar. Bueno, vamos a seguir con las cosas. Grouping set, rollup y cube son cosas que se suelen utilizar cuando tenemos uso del estilo data warehouse y consulta de muchos datos. La idea es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen ventas de un producto por ciudad. Y ustedes quieren decir, bueno, decime cuántas ventas hubo en cada ciudad y también cuántas ventas hubo en cada provincia y cuántas ventas hubo en total en todo el país. Si ustedes tienen que hacerlo como saben hasta ahora, tienen que hacer 3 consultas distintas. Uno agrupando por provincia, otro agrupando por, uno agrupando por ciudad, otro por provincia y otro agrupando por país. Grouping sets me permite hacer la consulta, las 3 consultas de esas de una sola vez. Yo le puedo definir distintas formas de agrupamiento. Le digo, mira, agrupámelo primero por país, provincia, ciudad, y después solamente por país, provincia, y finalmente solamente por país. Cosas de ese estilo. Bueno, el grouping set es como más genérico. El rollup es como una versión particular del grouping set y el cube es como una mucho más general que me da todas las combinaciones posibles, pero la idea sería que si nuestros datos es del estilo, vamos a poner provincia, ciudad y cantidad. Si tenemos provincia Buenos Aires, ciudad Mar del Plata, cantidad vendida 5, Buenos Aires, Mar del Plata, cantidad vendida 10 y qué sé yo, Córdoba, ciudad de Córdoba, cantidad vendida 3. Lo que más o menos yo voy a tener como resultado va a ser que en Buenos Aires, Mar del Plata, se vendieron 15. Perdón, voy a agregar otro más de Buenos Aires. Buenos Aires, Tandil, 5. Que en Buenos Aires, Tandil, se vendieron 5. Que en Córdoba, se vendieron 3.
Y después, a nivel de provincia, sería que en Buenos Aires, nulo, se vendieron en total 20. En Córdoba, nulo, se vendieron en total 3. Y en total general se vendieron 23. Me lo devuelve así como con nulos cuando no incluye alguna de las columnas. De vuelta, es algo que es muy particular de Data Warehousing si necesitamos una sola consulta que me devuelva eso, pero bueno, si lo quieren investigar, está piola y permite hacer agrupamientos raros, todos de una en vez de en varias consultas a la vez. Siguiente ítem, vistas materializadas. Bueno, recuerdan la clase de hoy que vimos una vista, que dijimos que es algo lógico, que me permite resolver consultas, pero que en realidad están accediendo a los datos de una tabla, no es que guardan los datos en sí las vistas. Las vistas materializadas es algo parecido a una vista, es decir, es algo que lo defino en base a una consulta, pero los datos sí se graban en otro lado, no quedan en la tabla. Entonces yo por ahí tengo alguna consulta que es muy compleja, que cuesta mucho hacerla, yo puedo crear una vista materializada que ejecute esa consulta y el resultado sí lo guarda en algún lado y cada vez que consulten en esa vista va a ir a ese otro lado y no a la tabla original. Y yo le puedo decir, bueno, hacelo con cierta periodicidad la actualización, es decir, no me estés constantemente ejecutando la consulta de la vista, sino ejecutala cada hora y cada hora me pisás los resultados con los nuevos valores de la vista. Entonces, un procesamiento muy grande en particular, no lo voy a tener constantemente, sino cada hora, y la gente va a estar accediendo a los datos procesados en esa vista materializada sin afectar el acceso a los datos de las tablas en sí. El único problema que va a tener es que no va a ser una información totalmente actualizada, le va a faltar los últimos minutos, como en el peor de los casos, los últimos 59 minutos, 59 segundos se actualizó cada hora, pero le sirve bastante para no afectar la performance del resto de la base de datos. ¿Sí? Bueno, es un tema interesante, las vistas materializadas, porque trae mucha complejidad, porque si la actualizo poco, voy a tener datos no tan reales. Si la actualizo mucho, la performance se sigue afectando. Además, como los datos están duplicados, tiene un tema de almacenamiento extra que tengo que considerar, pero es algo bastante piola cuando tenemos consultas complicadas, generalmente estadísticas, y que nos afectan la performance de la base de datos. Bueno, seguimos. Explain. El explain lo vamos a tratar un poquito cuando veamos costos, pero muy por encima cuando pongamos un explain, esto sí lo puedo mostrar. Cuando ponemos un explain del select, en vez de ejecutar el select, lo que hace es explicarme cómo lo va a resolver. Fíjense que me da todo un query plan, ¿sí? No lo vamos a analizar ahora, lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando veamos costos, pero el explain está bastante piola para, en algún momento que una consulta tenga mala performance, le tiro un explain y veo qué es lo que estamos haciendo, y en general la solución es ver si está aprovechando o no algún índice, y en caso de que no lo aproveche, tratar de que lo aproveche o tratar de generar un nuevo índice para que pueda ser aprovechado por la consulta. Pero es algo muy común cuando algo anda mal, tirar un explain, ver qué core no está haciendo una consulta y ver cómo podemos orientarlo para que lo haga de otra forma si es que hay una forma más óptima de hacerlo. Bien, hasta acá yo creo que son las cosas más útiles que pueden llegar a utilizar. Hay otras dos cosas que tienen más que ver con la extensión de las bases de datos. Muchas bases de datos son extensibles, en particular PostgreSQL es terriblemente extensible. Yo puedo definir mis propios tipos de datos, puedo definir mis propias funciones custom, e inclusive puedo definir mis propias funciones de agregación custom. Por ejemplo, no sé, vieron en los Juegos Olímpicos que cuando se hace un promedio se descarta el menor y el mayor valor. Yo tranquilamente puedo programar una función que sea average olímpico, que sea de agregación, y que haga eso, que calcule el promedio descartando el menor y el mayor valor. Bueno, tiene una extensibilidad muy grande. De vuelta, no es algo que yo haya visto que se use mucho, pero que a veces puede llegar a ser interesante investigarlo. Y en cuanto al tema de extensiones, Postgre en particular es muy extensible, como les dije, y hay un gran ecosistema de las extensiones que convierte una base de datos Progress en muchísimas cosas. Las más populares creo que hoy por hoy, al menos de lo que yo sé, la de Full Text Search, que me permite buscar de forma eficiente en textos largos. Nosotros sabemos el operador like, que me permitía definir ciertos patrones, y un operador del similar to, creo que era para expresiones regulares. Pero si realmente, no sé, quiere ver los textos que tienen ciertas palabras y el texto es muy grande, eso no va a ser algo que se resuelva de forma óptima con un like o con un similar to, pero las bases de datos Full Text Search sí hacen generalmente lo que se conoce como un índice invertido, el cual dice qué palabras están en cada documento y me permiten hacer búsquedas rápidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy indexando, si estoy guardando por una base de datos
algunos valores de texto que tengan textos largos y quiero poder consultarlos, no sé, por ejemplo, paper, si quiero buscar papers que tengan una palabra en particular, esta extensión me puede ayudar a agilizar las consultas, es bastante sencilla, agrega un operador, creo que era el arroba, como para buscar, o el newflow de arriba de la ñ, no me acuerdo bien cuál era, pero está bastante piola. VectorDB es una extensión de PostgreSQL que tiene mucho que ver con el tema de inteligencia artificial. Hay otra extensión que no me acuerdo cómo se llama, que incluso me permite ejecutar muchas cosas interesantes de inteligencia artificial e incluso la permite vincular a un Python, con lo cual yo por fuera puedo programar qué es lo que hace. Y sumado esta extensión al manejo ya bueno que tiene el PostgreSQL de los datos y de grandes volúmenes de datos, hacen que ciertos manejos de dataset muy grandes de datos sea bastante más sencillo hacerlo. Y hay algunos que incluso resuelven ciertas cosas triviales o sencillas de inteligencia artificial directamente desde PostgreSQL. Y el etcétera es importante porque, como les dije, hay de todo. Hay bases de datos espaciales que permiten que en PostgreSQL se puedan empezar a crear estructuras espaciales. ¿A qué me refiero con eso? Con objetos del espacio. Si yo puedo decir, no sé, una calle es un conjunto de los siguientes segmentos, un barrio es esta superficie, que es este polígono en particular, no sé, un restaurante es un punto en el mapa, una moto que está llevando un pedido es otro punto en el mapa, y hacer consultas del estilo, ¿qué moto está más cerca de un barrio? ¿En qué barrios estuvo una moto? ¿Cuáles fueron las motos que pasaron por la mayor cantidad de barrios? Una calle, ¿por qué barrios pasa? Un recorrido, un colectivo que me lleva de un lado al otro, ¿cuál es el más cercano? Si hago dos recorridos, etcétera. Bueno, no me quiero extender muchos más, pero espero al menos haberlos interesado en que sigan investigando del tema. Ya no me queda mucho más de la clase, simplemente la bibliografía. La bibliografía general de SQL, si bien no es mala, no es tan completa, generalmente se queda en lo básico, porque obviamente si no hay que escribir un libro enorme del tema, si bien está bueno para las bases estas 4 capítulos de distintos libros que le estamos dando, yo creo que hoy por hoy la internet es como una mejor bibliografía y parvas de sitios que les pueden llegar a dar info del tema, y encima ahora están también los influencers que de acuerdo a videos, cosas de LinkedIn o videos de TikTok o lo que fuera, pueden igual inclusive a mostrarles cosas nuevas o dar casos en los cuales cierta cosa está bueno hacer porque tiene mejor performance que el otro, así que esto es un mundo en el cual está constantemente uno tiene que estar investigando y aprendiendo. Sí, al final de la bibliografía, en la segunda página de la bibliografía, les dejo unos links que creo que son interesantes, el draft del ISO estándar, ¿sí? Y una gramática de la parte 2 del estándar, por si les interesa ahondar. Esto es bastante complicado, pero hay algunos de ustedes que son unos cráneos, si les interesa accederlo, lo pueden tener. Y la referencia de los dialectos, esta sí las voy a abrir, está buena, pero también es medio compleja. Sí, acá podemos, no sé, el replace query, me explican en distintas bases de datos cómo son algunos dialectos en particular. Esto si quieren ahondar en algunos temas. Y la que sí por ahí a ustedes les puede resultar, creo, más útil es esta de acá, la última de toda, la comparación de las implementaciones de SQL en distintos motores. Esto es como un análisis que hace esta persona, que no me acuerdo cómo se llamaba, que, por ejemplo, el limit, ¿sí? Que vimos que era bastante distinto. Limit y resolution. ¿Cómo es el simple limit? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál que sea? Bueno, me dice, el estándar me dice que tendría que ser el fetch first, ¿sí? O usar una función de ventana, que es lo que vimos hace poquito, acá sí que lo pueden ver, o usar un cursor, que esto generalmente es más en la parte de store producido. Bueno, PostgreSQL, ¿cómo lo implementa? DB2, ¿cómo lo implementa? Microsoft SQL, ¿cómo lo implementa? Acá tenemos el select top. MySQL, ¿cómo lo implementa? Tenemos el limit. Oracle, ¿cómo lo implementa? Con un row number. Bueno, esto está bueno porque si alguna vez ustedes tienen que migrar de una base de datos a otra y alguna de las cosas le fallan, pueden venir a esta página y ver lo que se hace en una cosa, cómo se hace en otro sistema gestor de base de datos. Así que creo que ese es el link quizás más útil de todo lo que tenemos. Bueno, no me extendí mucho más, pensé que iba a durar un poquito más. Hablé mucho esta clase, quería saber si comprendieron, si les queda alguna duda. Y si no, bueno, a hacer ejercicios y a usar los canales de consulta. Por ahí de toda la materia creo que esto es lo que más profesionalmente pueden llegar a utilizar. Probablemente después cuando hagamos base de datos no SQL haya una segunda cosa, pero hoy por hoy SQL es uno de los lenguajes más pedidos. Por más que el ChatGPT hoy por hoy tira SQL bastante acertados, es notable la capacidad que tiene. Igualmente yo creo que está bueno conocer conocer SQL, no SQL, conocer SQL. Porque por más que me lo resuelva ChatGPT, si yo tengo que hacer distintas variaciones de una misma consulta, no le voy a estar tirando 1.000.000 de cosas. Está bueno saberlo. También está bueno, por si alguna vez se llega a equivocar, poder ver cómo
cómo ver el error que tiene y cómo explicarle, inclusive en qué se equivocó para que lo resuelva, o uno mismo resolverlo, ¿por qué no? Creo que es una habilidad bastante interesante de tener. E incluso hay muchos frameworks, o no sé cómo se llaman, librerías, que como SQL es tan popular, usan SQL para acceder a datos que quizás no están en base de datos relacionales, pero igualmente tienen ese lenguaje, porque la gente ya está acostumbrada a utilizarlo. Excel hasta hace poco creo que leí que tenía un soporte para SQL. No sé si es verdad y tampoco me gustaría llegar a verlo, pero que los quiero dar como ejemplo, como para que sepan de que es un conocimiento que está bastante bueno de tener, que es bastante valorado, así que, bueno, espero que hayan logrado, o que yo haya logrado que lo aprendieran lo suficiente como para que lo puedan aplicar en el futuro profesional, y no le tengan miedo al parcialito, por favor. Ténganle miedo al parcial. Nada, no, mentira. Bueno, gente, si no tienen ninguna duda, dejo de compartir. Sí. No, pensé que alguien me iba a decir. Bueno, vamos a dejar de grabar y nos estaremos viendo